palabra a la asambleísta Patricia Núñez. Muy buenos días, muchas gracias, señora presidenta. No sé si me escuchan, por favor. Sí le escucho, señora asambleísta. Muchas gracias, muy amable. Ajipunya, shuk saludo, shungumanta, taita Dios, bendiciachu. Colegas asambleístas, antes que nada, permítanme desearles a ustedes, a sus familias y a las familias de todo el pueblo ecuatoriano un feliz año. Que sea un año de mucha esperanza, de mejores días para cada uno de ustedes, para todos y para todas. Estamos conscientes de los difíciles momentos que vive nuestro país, una población golpeada en sus bolsillos y en su autoestima. Crecimiento de inseguridad y de desempleo. Antes de ayer escuchamos en el pleno a uno de los asambleístas que planteaba que el país se encontraba en condiciones excelentes. Se nos decía que en 7 meses no había ni una sola denuncia de corrupción, que 288,000 plazas nuevas existían en el país actualmente que se habían dado, que el salario subió a $25, pero en realidad no entendemos en qué país vive este asambleísta, porque nos preocupa cuando sentimos la situación real en la que vivimos. Cuando hemos visto que hay una denuncia grave con el caso de Pandora Papers, en donde se le acusa al primer mandatario, cuando se han cerrado 800 infocentros, cuando se ha despedido inmisericordiamente por disposición del Ejecutivo a muchas personas que se encuentran trabajando, cuando se ha elevado el costo de los insumos agrícolas, la urea, que costaba $30 el año pasado, ahora bordea los $50, $60. Y a eso se suma una eficiente reacción también de parte del gobierno ante desastres como los ocurridos en Zaruma, en Guano, en Chunchi, donde familias enteras perdieron su vivienda. Por esta razón, debatir sobre el proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social se vuelve fundamental y urgente. Empecemos por recordar que la Constitución del 2008 reconoce el derecho fundamental de las personas a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación económica y social. La ley misma debe tener ciertas características que la hagan apta para una vida de calidad. En cuanto al acceso a una vivienda, la Constitución también establece como obligación de todos los niveles del gobierno elaborar, implementar y evaluar políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, según nos dice el artículo 375 y el numeral 3. Bajo esta lógica, es deber del Estado no solo garantizar el derecho a la propiedad de aquellas personas titulares de un bien inmueble, sino fomentar y realizar acciones positivas encaminadas a garantizar el goce a una vivienda para los habitantes del país. Cabe indicar que este derecho a la vivienda no se reduce solamente a la propiedad de un bien inmueble, sino que todos los habitantes del Ecuador tengan un techo que garantice el derecho a una calidad de vida digna, junto con la obligación de establecer políticas y programas de acceso a esta vivienda. Es importante también señalar que la misma Constitución dispone como obligación de todos los niveles del gobierno dotar de albergues y promover el alquiler en régimen especial y asegurar que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos. De esta normativa se desprende que el acceso a una vivienda puede ser tutelado por el Estado desde varios mecanismos, los cuales no se agotan con la construcción y transferencia de dominio de vivienda, sino que pueden adoptar otras modalidades como el acceso a albergues, alquiler de vivienda para personas de escasos recursos, incidir en el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a vivienda de arriendo a precios justos, el derecho de superficie, entre otros. Todos estos mecanismos, si bien muy diversos, se caracterizan por garantizar que independientemente del título, arrendamiento, usufructo, habitación, compraventa, adjudicación,
bajo el cual se encuentran habitando determinado inmueble, el Estado y la sociedad deben garantizar el uso pacífico y seguro del mismo. En el Ecuador, 2.744.000 son el déficit de viviendas que tenemos. Es cruda la realidad que hoy en día debe sobrellevar familias que por la desesperación de obtener una vivienda se vieron estafadas por traficantes de tierras que les ofrecieron espacios mediante escrituras globales con el compromiso de que a futuro iban a obtener escrituras individuales y contar con toda la infraestructura básica. Hoy estos espacios ni siquiera cuentan con ejes viales, con infraestructura básica y peor aún, que les permitan legalizar dichos predios. Existe una superintendencia de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo que está encargada de vigilar y controlar los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno, pero que lamentablemente no ejecuta las acciones que deben ser realizadas. Por eso, lamentablemente, en las provincias como Chimborazo, esta institución brilla por su ausencia porque no actúa como debe actuar, porque incluso tiene capacidad sancionatoria y no controla lo que se refiere a tráfico de tierras. Debería incluirse entonces una transitoria que obligue a que los GAT municipales metropolitanos, en un plazo determinado, que podría ser 5 años o a bien se vea el tiempo necesario, y mediante ordenanza que se exija que cumpliendo con esta ley se declaren a estos sectores zonas especiales de interés social que deberán integrarse o estar integradas a las zonas urbanas o de expansión urbana que en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad deban ser urbanizadas y darles una respuesta a estas personas que se encuentran en una situación complicada y que por lo general son hermanos indígenas que migran desde sus cantones hacia poblaciones o ciudades más pobladas. Debe plantearse también un control a la inscripción de la compra-venta de acciones y derechos de predios, considerando que deben cumplir con la infraestructura necesaria para que pueda darse este proceso. La norma suprema brinda algunos elementos que se deberían considerar para su adecuada conceptualización. El derecho de toda persona a tener un espacio íntimo, adaptado al entorno y a la sociedad en que se encuentra, donde puedan verse satisfechas las necesidades básicas de una vida digna. La historia no miente, y aunque mucho les duela, no hay como tapar el sol con un dedo. Pero les invito a hacer memoria. En el gobierno de Rafael Correa se construyeron 450.000 viviendas con el MIDUT, 155.000 viviendas a través de los créditos entregados por el BID. Todo se logró hacer. Y no fue gracias al influjo psíquico, fue gracias a la voluntad política de un gobierno que pensaba en la gente más que en los intereses particulares. Muchas gracias, Yupaychani.